Hola, buenas tardes chicos, bienvenidos a este curso. Seguramente han visto las clases anteriores, si no las vieron, les recomiendo que las vean ya que es una introducción breve y rápida de de qué es Arduino, cómo se creó y algunas cositas como cómo son los componentes de la placa, etcétera. Que no los voy a explicar acá, así que les recomiendo que las vean para que les facilite la clase de ahora. Nosotros lo que vamos a ver ahora es cómo crear nuestro primer programa o nuestro primer proyecto Arduino, el cual va a consistir en encender el LED 13, que es el LED que está unido al pin 13, que se encuentra integrado a la placa Arduino. Nosotros vamos a hacer de que se encienda y se apague continuamente. Es decir, que se prenda, se apague, se prenda, se apague, se prenda, se apague. Bien, esto es una placa Arduino, seguramente lo vieron en las clases anteriores. Tenemos dos opciones para trabajar con esta placa Arduino. Una es físicamente, si nosotros tenemos esta placa, que muchos de los alumnos tienen esta placa, pero muchos otros no. Entonces vamos a trabajar con ambas opciones. Yo personalmente tengo la placa Arduino y utilizo el simulador, que es la segunda opción de trabajar con Arduino. ¿Por qué utilizo el simulador? Porque me es mucho más sencillo. Entro a la computadora, ingreso al simulador y me pongo a trabajar con la placa Arduino sin tener que sacar de la caja los distintos componentes, ni armarlos y después organizarlos o meterlos de vuelta a la caja. Es mucho más sencillo. Es una cosa de que puedo hacerlo en la computadora. Y es más, el programa me va alertando, por ejemplo, si tengo algún tipo de error o si tengo alguna alerta, por ejemplo, si me pasé de voltaje sobre algún LED, etc. Entonces, el que tiene una placa Arduino, bien, perfecto, lo puede hacer desde la placa, y si no, el que no lo tiene, lo puede hacer directamente desde el simulador, como yo en este caso. Bien, antes de que arranquemos, para los que tienen la placa Arduino, que son algunos alumnos, lo que tienen que hacer es entrar a la página de arduino.cc, van a la parte de descargas y van a la opción de Windows Installer. Si tienen Windows, que seguramente tienen Windows, van a hacer clic aquí y se descarga este programa de Arduino, ¿sí? Entonces acá hacemos el programa, que es lo mismo que nosotros vamos a hacer en el simulador, lo verifican o compilan, que es para verificar si tienen algún tipo de error. Si no tienen ningún tipo de error, lo suben a la placa Arduino, lo conectan por USB y se sube el programa. Nosotros no vamos a trabajar con eso, sino que vamos a trabajar con el simulador. Que es algo que les recomiendo como para que arranquen o para que lo trabajen desde siempre con el simulador, ya que es muy práctico. ¿Cómo trabajamos con el simulador o cómo arrancamos a hacer nuestro primer proyecto de Arduino? Tenemos que entrar a tinkercad.com, ¿sí? O en Google Tinkercad, vamos a entrar a la página, nos logueamos con nuestro correo de Gmail y aparece esto de acá, ¿sí? Entonces tenemos que ir al apartado de la izquierda donde dice circuitos y vamos a ir a crear un nuevo circuito. Bien, al costado aparecen los distintos componentes como para utilizar, como por ejemplo una resistencia, un LED, un pulsador, potenciómetro, distintos tipos de pilas, etcétera, distintos tipos de componentes que no sabemos para qué sirven, pero lo vamos a saber en el desarrollo del curso. Tenemos inclusive, si vamos acá aparecen los componentes básicos, pero tenemos todo, inclusive tenemos un limón, una patata, como para encender distintos tipos de proyectos con estos vegetales. Entonces vamos a ir al básico y vamos a arrancar a trabajar con nuestro primer proyecto. Vamos a seleccionar la placa Arduino, la insertamos, bien, ya habíamos descrito los distintos tipos de componentes, los distintos tipos de pines, para qué servía cada uno. Lo vamos a omitir eso, simplemente vamos a arrancar a trabajar sobre el LED 13, que es este de acá, vamos a prenderlo y apagarlo continuamente. Para poder trabajar sobre la placa Arduino tenemos que insertar el programa para indicarle justamente qué es lo que queremos hacer. Eso lo hacemos a partir de la sección de código. Inicialmente o por defecto viene la forma de insertar código a partir de bloques, que es insertando distintos tipos de bloques. Es mucho más útil para iniciantes o para niños, pero nosotros vamos a trabajar directamente con la parte de texto por distintos tipos de motivos, porque podemos modificarlo de forma sencilla, abarca mucho más, en cambio el otro nos limita mucho. Entonces vamos a trabajar a partir de texto. Bien, ¿cómo está compuesto las funciones o la estructura de texto de Arduino? Tenemos la zona de declaración de variable, que es esta parte de acá. Aún no sabemos qué es una variable, lo vamos a omitir. Después tenemos la función setup, que es donde se configuran los distintos dispositivos o los pines. Lo vamos a ver cómo hacerlo o para qué sirve en un ratito. Y la función loop o bucle, que lo que hace es un bucle infinito donde está el programa. Acá está el programa insertado y lo que hace es, mientras tenga energía la placa Arduino, va a ejecutarse infinitamente este programa que está dentro de acá.
Entonces vamos a hacer nuestro primer programa de Arduino, el cual consiste en encender este LED, que es el único LED integrado para que nosotros trabajemos, que está conectado al pin 13. Bueno, la zona de declaración de variable la vamos a omitir. Vamos a arrancar a trabajar directamente con la función de setup, que es configuración, donde vamos a configurar los periféricos o pines. Entonces vamos a arrancar escribiendo la función de setup. Abrimos y cerramos paréntesis y abrimos y cerramos corchetes. Dentro de la corchete abierto y corchete cerrado es donde se encuentran las configuraciones que nosotros vamos a hacer. En este caso lo que vamos a hacer es indicar con qué pin vamos a trabajar. En este caso dijimos que vamos a trabajar con este LED que está unido al pin 13. Entonces vamos a utilizar la función pinMode, así como lo escribimos tal cual. Abrimos y cerramos paréntesis y ponemos primero que nada con qué número de pin trabajamos, que sería el 13, y si es entrada o salida. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es encender un LED, por lo tanto es salida. Entonces vamos a escribir output en inglés. Siempre cuando escribimos algún tipo, una línea, una sentencia, lo que vamos a hacer es cerrarla con el punto y coma. Bien, una vez que ya hicimos la función de configuración, indicamos el número de pin y que es un pin de salida, vamos a crear la función de loop. Vamos a abrir y cerrar paréntesis y vamos a abrir y cerrar corchetes, ¿sí? Como dijimos anteriormente, entre corchete abierto y corchete cerrado de la función loop es un bucle infinito. Entonces este es el programa que se ejecuta infinitamente mientras tenga energía la placa de Arduino. Entonces lo que vamos a hacer primero que acá es encender este LED, el LED 13, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es utilizar la función que se llama digital write. Indicamos el número de pin, que sería el 13, ¿sí? Y vamos a indicarle que tome un valor alto. ¿Qué significa que toma un valor alto? High. Significa que va a tomar va a encenderse. High representa alto, que vendría a ser un 1, y low representa bajo, que vendría a ser un 0. Es como binario, en 1 encendido, 0 apagado. Básicamente es 1 encendido o high encendido y low 0 o apagado. Entonces lo que vamos a hacer es primero que nada en la función setup configurar el pin 13 como salida y en la función loop, que es el bucle infinito o el programa en sí, que se encienda, ¿sí? Vamos a iniciar la simulación. Si tenemos algún error lo va a marcar. Perfecto, como vemos se encendió el LED este de acá que está conectado internamente al pin 13. ¿Qué hubiera pasado si hubiéramos puesto, por ejemplo, la M en minúscula? El programa diferencia mucho de la minúscula y mayúscula, por lo tanto tenemos que poner específicamente como aparecen los nombres de funciones. Si por ejemplo pinMode es con la M mayúscula, lo tenemos que poner con la mayúscula, si no nos va a dar un error. Lo mismo con la salida o entrada. Si ponemos output en minúscula va a pasar exactamente lo mismo. Vamos a ponerlo en mayúscula y vamos a poner iniciar simulación. Como vemos va a arrancar. Lo que habíamos dicho que queríamos hacer es que se encienda, que ya lo logramos, pero que se apague y se encienda de vuelta y se apague y se encienda nuevamente. Entonces vamos a hacer eso infinitamente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ya logramos de que se encienda con la función digital write, que le estamos indicando que en el pin 13, que hace una salida, toma un valor de encendido o alto. Ahora lo que vamos a hacer es apagarlo. Lo vamos a hacer con exactamente la misma función, que es digital write. Y le vamos a decir que el pin 13 ahora tome un valor bajo. Vamos a iniciar y vamos a ver qué pasa. ¿Se nota como que está apagando? No se nota. Entonces lo que vamos a hacer es utilizar la función delay. Y adentro vamos a indicar con milisegundos. Por ejemplo, 1000 sería un segundo. Entonces vamos a darle un número, por ejemplo, 1000, que sería un segundo, de delay. ¿Qué es un delay? Es una demora. Entonces, ¿qué significa? En la función loop, que es el programa, primero que nada, va a encender lo que esté conectado al pin 13, va a tener una demora de un segundo y va a apagarse. Vamos a ver qué pasa. Enciende y no pasa nada. ¿Por qué? Porque nosotros acá debemos de hacer un delay nuevamente. De un segundo. Vamos a iniciar la simulación. Vamos a ver qué pasa.
Enciende, se apaga. Enciende, se apaga. Enciende, se apaga infinitamente hasta que le desconectemos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hicimos? Utilizamos la función de configuración para indicar que vamos a utilizar el pin 13 como salida. Es decir, va a ser una salida, va a ser información hacia afuera. Y lo vamos a hacer a partir del LED que está conectado al pin 13. En la función del bucle vamos a utilizar la función digital write para indicar que vamos a trabajar sobre el pin 13 que anteriormente he descrito como salida y le vamos a dar un valor alto o encendido. Va a tener una demora de 1 segundo y va a apagarse, va a tomar un valor bajo y va a tener un delay de un segundo y va a encenderse. Después va a tener una demora de 1 segundo y se va a apagar. Va a tener una demora de 1 segundo, va a encenderse y así infinitamente. Vamos a ejecutarlo nuevamente. Encendido, apagado. Encendido, apagado. Para que nosotros nos entendamos de forma sencilla, o si alguien lee nuestro código y puede entenderlo de forma sencilla, quizás ahora porque son poquitas líneas no lo podemos entender, pero ¿qué pasa si son muchas líneas? Se nos dificulta el leerlo. Entonces lo que debemos hacer, una práctica que nosotros debemos acostumbrarnos a hacer, es hacer una misma línea para trabajar. Por ejemplo, poner todo en la misma línea y hacer comentarios. ¿Qué significa eso? Nosotros vamos a poner unas barritas inclinadas y vamos a escribir qué es lo que nosotros hicimos en ese momento. Y eso no lo ejecuta como código, simplemente es algo que lo vemos nosotros solos y en el momento de ejecutar no lo ejecuta. Solamente tenemos como comentario lo que está después de las barras inclinadas. Entonces acá vamos a describir qué es lo que hicimos.